Jorge Luis Borges. Intelectual neto, anglófilo, aprendió a leer primero en inglés. La literatura española para él, nunca pasó de algunos esfuerzos en que apenas se destacaban Cervantes y Quevedo. Naturalmente, no estudió en Argentina, ni siquiera en Estados Unidos, sino en Suiza, en medio de la tibieza y comodidades de un país donde un hombre de poca acción seguramente ha de sentirse bien. Pese a todo, su primer libro se llamó Fervor de Buenos Aires, y en una especie de marcha atrás sostuvo una vez: yo no podría vivir fuera de Buenos Aires, estoy acostumbrado a ella como estoy acostumbrado a mi voz, a ser Borges, a esa serie de costumbres que se llaman Borges, y una parte de esas costumbres es Buenos Aires. Leer las obras de Jorge Luis Borges por primera vez es como descubrir una nueva letra en el alfabeto, o una nueva nota en la escala musical. Son ficciones llenas de chistes privados y esoterismo, historiografía y notas sarcásticas. Son breves, a menudo con inicios bruscos. Desde el principio fue un escritor en sintonía con las tradiciones clásicas y las epopeyas de muchas culturas. Borges hace uso de laberintos, espejos, juegos de ajedrez e historias de detectives, creando un complejo panorama intelectual, aunque su lenguaje es claro, con matices irónicos. Presenta la más fantástica de las escenas en términos simples, seduciéndonos a ingresar en la bifurcada vía de su aparentemente infinita imaginación. Como intelectual auténtico, no fue hombre de muchos amigos, pero su soledad la salvaba con la presencia de su madre, la mujer que empapó la existencia del escritor hasta la muerte de ella. Fama y ceguera conforman la vida de Borges. Irónico, de fecunda imaginación creadora, ni siquiera en su propio país logró mencionar a un escritor de valía. Agnóstico, con visiones religiosas en algo parecidas a las de Unamuno, acorralado por preguntas casi impertinentes, nunca se ruborizó cuando sostuvo: ser agnóstico quiere decir que todo es posible, incluso Dios. Hasta la Santísima Trinidad. Siendo agnóstico vivo en un mundo más grande y más fantástico, casi espectral. Su cuento La Biblioteca de Babel, probablemente sea uno de los más representativos de la personalidad de Jorge Luis Borges. El universo, señala, es una biblioteca gigante en que se encuentran todos los libros posibles. A este pensamiento raro, le agrega lo siguiente: esa biblioteca posee la estructura de una sucesión de hexágonos que se repite hasta el infinito. Partiendo de 25 signos alfabéticos, es decir, 22 letras, el punto, el espacio y la coma, los habitantes del mundo han escrito un libro monumental a través de toda la existencia de los mortales, así que el libro es la suma de la infinitud, se encierra el secreto del supremo desorden que es el mundo. Nadie podrá encontrar tal volumen, y si lo haya ni lo entendería ni podría terminarlo. Fácil es darse cuenta de que aquí parece estar el auténtico mundo borgiano, un mundo donde la realidad consiste en la creación más fantástica del hombre. Será el mundo de un ciego genial. Será que entendió que la medida de los hombres y las cosas nunca es absoluta. Como fuere, queda la imagen de su vestir no siempre impecable, de su inseparable bastón de caoba, de su semblante altivo de ciego que quiere mirar de frente aunque sabía que no era posible. Para muchos, solo heredó de su padre el apellido y la ceguera. Para otros, este hombre tímido, amigo íntimo de Macedonio Fernández, fue decisivo en la vida del autor de ficciones. Autor contemporáneo argentino que goza de mayor fama internacional. Hijo de Jorge Guillermo Borges, profesor y escritor, y de Leonor Acevedo Aedo. Nació en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1899. El 4 de marzo de 1901, nace su hermana, Nora, compañera de juegos con la que no peleaba nunca y con la que compartió sus miedos infantiles. Su padre a menudo le recitaba poesías en inglés, idioma que se alternaba en el hogar con el español por la influencia de su abuela paterna Aslam Arnett, inglesa, de Swinburne y de Keats, sus preferidos. La madre Leonor, afirmaba que fue su marido quien guió a su hijo en los gustos literarios, poseían la misma inteligencia, el mismo tipo de humor y conversaban de literatura mano a mano, desde que Jorge fue muy joven. El chico aprendió a leer en inglés y más tarde en castellano, pero ni él ni su hermana fueron a la escuela. Después de recibir en su hogar la instrucción que le imparte una institutriz inglesa, ingresó en el 4º grado de la escuela primaria del estado. El inglés fue el idioma de su infancia y en 1908 tradujo El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Viajó luego a Europa con su familia, donde visitó París y se instaló en Ginebra, Suiza,
donde los niños realizarían sus estudios refugiándose de la guerra. Estuvo luego en Francia, Alemania y España, donde se inició como poeta y unió al grupo de los ultraístas, cuyo movimiento difundió en la Argentina. En 1922 funda la revista Proa, junto con González Lanuza, Macedonio Fernández y Nora Lange. De regreso en Buenos Aires se entregó a la poesía, dentro del movimiento ultraísta porteño, y publicó su primera colección Fervor de Buenos Aires, 1923, y más tarde Cuaderno de San Martín. Integró el grupo literario Martín Fierro y participó en varias revistas. Transitó luego al relato y al ensayo corto y dio a conocer su Historia Universal de la Infamia, 1935, que llamó poderosamente la atención del público literario por la novedad de los ensayos y la agudeza de los razonamientos, características que habría de conservar en su prosa para siempre. Dentro de esta línea publicó más tarde dos importantes colecciones de cuentos, Ficciones, 1944, y El Alep, 1949. Fue más tarde profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras y se lo designó director de la Biblioteca Nacional ese mismo año. Obtuvo el Prix International des Editeurs en 1961, compartido con el escritor irlandés Samuel Beckett. Viajó por Europa y América dictando cursos y conferencias en numerosas universidades e instituciones culturales del país y del extranjero. Continuó publicando cuentos, poesías y ensayos en diversas revistas y diarios, que compiló más tarde en otros volúmenes. En 1946, al asumir Perón el gobierno, elegido en elecciones realizadas en ese año, es transferido en julio por el intendente Emilio Siri de su puesto de bibliotecario al de inspector de pollos, gallinas y conejos en las ferias municipales. Se trataba de una humillante venganza por su decidida oposición al peronismo. Borges renuncia y sigue dando conferencias, siempre vigiladas por policías o pesquisas del gobierno peronista, en el Instituto de Cultura Inglesa para ganarse la vida. Borges ha sido recompensado en su país y en el extranjero con un gran número de distinciones, entre ellas podemos nombrar, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, que fue creado especialmente para él, de la cual fue presidente desde 1950 a 1953, el primer Premio Nacional de Literatura, 1956, el Premio Alfonso Reyes de México, el Premio Interamericano de Literatura Matarazzo Sobrino de Brasil. En 1965 el embajador de Italia le entrega la medalla de oro del 9 Premio de Poesía de la ciudad de Florencia. En 1966 recibe de la Comuna de Milán el 9 Premio Internacional Madonnina. El 22 de mayo de 1968 el embajador de Italia le entrega las insignias de la Orden del Mérito de la República Italiana en el grado de Gran Oficial. A fines de agosto de 1976 el gobierno de Chile lo condecora con la Orden al Mérito Bernardo O'Higgins en el grado de Gran Cruz. En agosto de 1979 recibe de la República de Santo Domingo el premio denominado Canoabo de Oro. El 3 de junio de 1981 recibe en Cambridge, EU, el doctorado honoris de la Universidad de Harvard. A fines del mismo mes se le otorga el doctorado honoris causa en Letras de la Universidad de Puerto Rico. Fue designado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Michigan, EU, etc. Desde 1962 fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Su nombre fue propuesto varias veces para el Premio Nobel de Literatura. Sus obras se han traducido a 21 idiomas. Como narrador, es considerado uno de los grandes cuentistas de la literatura universal. Sus obras han influido en escritores de todas las latitudes. Trabajaron en conjunto con Adolfo Bioy Casares, bajo el nombre de Bustos Domecq. Algunas de sus obras fueron, Dos fantasías memorables, 1946, Seis problemas para Don Isidro Parodi, 1942, Cuentos breves y extraordinarios, 1955, y algunos más. En 1973, la Municipalidad de Buenos Aires, lo declara ciudadano ilustre a causa de su creciente ceguera, que motivó múltiples operaciones. Se le prohíbe leer y escribir, órdenes que son cumplidas por su madre y amigos. Finalmente, el 14 de junio de 1986 muere a sus 87 años en Ginebra. Después de algunos comentarios en entrevista, Borges logró sintetizar lo absurdo de los nacionalismos y de las guerras en su poema Juan López y Jombar 69. Les tocó en suerte una época extraña.
El planeta había sido parcelado en distintos países. Cada uno provisto de lealtades. De queridas memorias. De un pasado sin duda heroico. De derechos. De agravios. De una mitología peculiar. De próceres de bronce. De aniversarios. De demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Barr, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer El Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara. En unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín. Y cada uno, Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. 69. Borges tuvo dos amigos íntimos durante la mayor parte de su vida, los escritores Adolfo Bioy Casares y Manuel Peirou. A Bioy Casares lo conoció en la casa de, su también amiga, Victoria Ocampo. A Peirou se lo presentaron en un bar alemán de la calle Corrientes cerca de Pueyrredón, en la década de 1920. La relación de amistad con cada uno de ellos fue profundamente diferente. Con Bioy se trataba de una amistad a la inglesa, que excluía las confidencias, la que mantuvo con el segundo, en cambio, incluyó las confesiones más íntimas y personales. Tras la muerte de su amigo en 1974, Borges escribió un poema que lleva por título Manuel Peirou y que publicó luego en Historia de la Noche. A lo largo de sus generaciones, los hombres erigieron la noche. En el principio era ceguera y sueño. Y espinas que laceran el pie desnudo. Y temor de los lobos. Nunca sabremos quién forjó la palabra. Para el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos. Nunca sabremos en qué siglo fue cifra. Del espacio de estrellas. Otros engendraron el mito. La hicieron madre de las parcas tranquilas. Que tejen el destino. Y le sacrificaban ovejas negras. Y el gallo que presagia su fin. 12 casas le dieron los caldeos. Infinitos mundos, el pórtico. Hexámetros latinos la modelaron. Y el terror de Pascal. Luis de León vio en ella la patria. De su alma estremecida. Ahora la sentimos inagotable. Como un antiguo vino. Y nadie puede contemplarla sin vértigo. Y el tiempo la ha cargado de eternidad. Y pensar que no existiría. Sin esos tenues instrumentos, los ojos. Cuentos, editar. Historia Universal de la Infamia, 1935. Ficciones, 1944, 127. El Alep, 1949. El Informe de Brodier, 1970. El Libro de Arena, 1975. La Memoria de Shakespeare, 1983. Poemas, editar. Fervor de Buenos Aires, 1923. Luna de Enfrente, 1925. Cuaderno San Martín, 1929. El Hacedor, 1960. El Otro, el mismo, 1964. Para las 6 cuerdas, 1965. Elogio de la Sombra, 1969. El Oro de los Tigres, 1972. La Rosa Profunda, 1975. La Moneda de Hierro, 1976. Historia de la Noche, 1977. La Cifra, 1981. Los Conjurados, 1985. Ensayos, editar. Inquisiciones, 1925. El tamaño de mi esperanza, 1926. El idioma de los argentinos, 1928. Evaristo Carriego, 1930. Discusión, 1932. Historia de la Eternidad, 1936. Otras Inquisiciones, 1952. Prólogos con un prólogo de prólogos, 1975. Borges Oral, 1979. 7 noches,
1980. 9 ensayos dantescos, 1982. Atlas, 1984. Póstumos, editar. Textos cautivos, 1986. Biblioteca personal, 1988. Prólogos de la Biblioteca de Babel, 1995. Borges en Sur, 1999. Un ensayo autobiográfico o autobiografía, 1999. Borges en el hogar, 2000. Arte poética, 2000. Borges profesor, 2002. Curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. ISBN 9788495908346. El aprendizaje del escritor, 2014. Transcripción del seminario sobre escritura que dictó en Columbia, en 1971. Conferencias sobre el tango, 2015. Antologías, editar. Antología personal, 1961. Nueva antología personal, 1968. Libro de sueños, 1976. Obras en colaboración, editar. Índice de la poesía americana, 16, antología con Vicente Huidobro y Alberto Hidalgo. Antología clásica de la literatura argentina, 1937, con Pedro Enrique Zureña. Antología de la literatura fantástica, 1940, con Bioy Casares y Silvina Ocampo. Antología poética argentina, 1941, con Bioy Casares y Silvina Ocampo. 6 problemas para Don Isidro Parodi, 1942, con Bioy Casares. El compadrito, 1945, antología de textos de autores argentinos en colaboración con Silvina Bullrich. 2 fantasías memorables, 1946, con Bioy Casares. Un modelo para la muerte, 1946, con Bioy Casares. Antiguas literaturas germánicas, México, 1951, con Delia Ingenieros. El idioma de Buenos Aires, 1952, con José Edmundo Clemente. El Martín Fierro, 1953, con Margarita Guerrero. Poesía gauchesca, 1955, con Bioy Casares. Cuentos breves y extraordinarios, 1955, con Bioy Casares. El paraíso de los creyentes, 1955, con Bioy Casares. Leopoldo Lugones, 1955, con Bettina Edelberg. Los orilleros, 1955, con Bioy Casares. La hermana Eloísa, 1955, con Luisa Mercedes Levinson. Manual de Zoología Fantástica, México, 1957, con Margarita Guerrero. Los mejores cuentos policiales, 1943 y 1956, con Bioy Casares. Libro del cielo y del infierno, 1960, con Bioy Casares. Introducción a la literatura inglesa, 1965, con María Esther Vázquez. Literaturas germánicas medievales, 1966, con María Esther Vázquez, revisa y corrige el tratado Antiguas literaturas germánicas. Introducción a la literatura norteamericana, 1967, con Estela Zemborain de Torres. Crónicas de Bustos Domecq, 1967, con Bioy Casares. El libro de los seres imaginarios, 1967, con Margarita Guerrero. ¿Qué es el budismo?, 1976, con Alicia Jurado. Diálogos, 1976, con Ernesto Sabato. Nuevos cuentos de Bustos Domecq, 1977, con Bioy Casares. Breve antología anglosajona, 1978, con María Kodama.